Buenos días, hermanos. Gracias por estar con nosotros en este día, el día que el Señor nos ha dado para celebrar la resurrección de nuestro Señor. Les voy a pedir que se pongan de pie en preparación para la alabanza. También quisiera pedirles que tomen un tiempo para preparar sus corazones, para aclarar la mente. Hoy venimos con un propósito para congregarnos como un solo cuerpo para dar gloria, honra, alabanza al único que es digno, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y después empezamos a adorar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu provisión, porque podemos estar aquí juntos con alegría, con libertad, para poder honrarte a ti, Señor, el único que es digno de nuestra alabanza, Señor. Señor, te pido que estas alabanzas sean para ti, para tu gloria, y que te traigan felicidad en nuestro servicio, en nuestra obediencia. En nombre de Jesús. Amén. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre
Amén. El Dios que adoramos está presente porque su pueblo está reunido. Gracias por estar con nosotros hoy en the First Baptist Church Naples Ministerio Hispano. ¿Quién está con nosotros primera y segunda vez? Yo sé que Sharon está con nosotros la segunda vez. Hay otros que están con nosotros primera y segunda vez. Gracias por todos que participaron la semana pasada en este culto especial que tuviéramos. Qué buena bendición poder alabar y celebrar lo que Dios ha hecho en este ministerio, lo que está para hacer. Pero también, antes que dar bienvenida a todos y celebrar y pasar la mano a los que están en nuestro alrededor, es el primer domingo del mes, que significa que los que están cumpliendo años en julio, quisiéramos reconocer y contar feliz cumpleaños. ¿Quién está cumpliendo años en el mes de julio? María Cristina, Eloy, ¿quién más? Aurora también, qué bueno. Entonces, celebramos. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Amén, felicidades. Y tomen un minuto o dos basado en tu zona de confort de saludarlos en nuestro alrededor. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le aman, de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que le aman, pero a todos los impíos destruirá. Mi boca proclamará la alabanza del Señor, y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Salmo 145, 18 al 21.
cielo lo verá. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verá. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Venir, venir. Amén. En esta mañana venimos a contemplar a nuestro Dios, a contemplar al Dios que formó las olas, las estrellas, el cielo y todo cuanto vemos a nuestro alrededor. Formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le brinda adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venir y adorarle. Contempla a Él, nadie es como Él, venir y adorarle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venir y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venir y adorarle. Quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecado. Jesucristo, vida al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venir y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venir y adorarle. Reinarás Que por tu siempre. gloria brille hoy. Reinarás por
en Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria a Dios. Padre, te damos las gracias por este día, por el privilegio de estar vivos, porque sabemos que en este momento hay muchas enfermedades, pero tú nos tienes aquí. Gracias te damos por esta iglesia, por nuestro pastor, por su familia. Y te damos las gracias, Señor, porque tú nos das un día más para poder respirar y observar las cosas lindas que tú nos das todos los días, Padre. Te damos las gracias por este día, que tú bendigas todo lo que hablemos y lo que digamos sea cordial como tú lo quieres que lo hagamos, Señor. Que el Espíritu dirija a nuestro pastor, que lo cuide y lo proteja en este día, Señor. Y gracias te damos por cada uno de los que estamos aquí, Señor, dándote la gloria y la honra a ti, Padre, porque tú eres el único que se lo merece, Padre. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te damos las gracias. Amén. Amén. Gracias, Rodolfo. Y gracias. Tomen asientos, hermanos. Y abren sus Biblias de Hechos de Nuevo. Vamos a
estudiar casi 2 capítulos enteros hoy, pero no se preocupen, vamos a estar aquí hasta el mediodía. Pero quiero que les busquen en sus Biblias Hechos capítulo 6 de nuevo. Vamos a repasar uno de los versículos de la semana pasada y terminar en el capítulo 8. La semana pasada conocimos a los primeros hombres llamados de la primera iglesia para servir. Los llamamos diáconos. Recuerden que no fueron elegidos porque tenían algún mérito en sí, una preparación especial, una linaje santa, ni por haberse avanzado espiritualmente más allá de sus contemporáneos. No, fueron elegidos por haber mostrado una vida llena del Espíritu Santo, Él quien los controlaba y usaba. Los puntos de acción para nosotros, para poder en práctica lo que aprendimos la semana pasada, fueron: olvidando la nacionalidad, las diferencias que surgen, serás capaz de ser parte de la solución y no del problema. Porque el problema en esta iglesia era que habían crecido demasiado, que había mucha necesidad y necesitaban elegir y poner hombres para poder ayudar a los apóstoles a ministrar. Segundo, ¿estarías dispuesto a cambiar cualquier actitud que puede dañar la reputación del cuerpo de Cristo y asumir cambios significativos por medio de la lectura de la palabra y la llenura del Espíritu Santo? Y tercero, ¿estarías tú dispuesto a pedirle a Dios que te muestre en qué serías útil para su obra? ¿Pudiste examinar tu vida a ver si estas características existen en tu vida y pedirle a Dios un lugar para servir en su reino? Hay muchas oportunidades ministrar. Entonces, favor de llenar unas tarjetas de servicio que están en la mesa de bienvenida atrás, indicando tu deseo, disponibilidad y obediencia a Dios, servir en su cuerpo local. Porque hay muchas oportunidades. Y hoy, basado en el pasaje de la semana pasada, parece que la iglesia está formándose bien, que están creciendo, empezando a llegar a ser un cuerpo poderoso para el evangelio. Más que 8,000 personas han llegado a ser parte del reino de Dios en corto tiempo, debido al poder del Espíritu Santo y la fidelidad de los discípulos, evangelizar, discipular y amar en el nombre de Cristo. ¿Qué podría salir mal? Lastimosamente, vamos a ver que en medio del movimiento de Dios, hombres celosos e impíos van a levantarse para oponerle al avance del reino de Dios. Y la primera baja de esta guerra espiritual será uno de los primeros diáconos, Esteban. Ser hijo de Dios y fiel a Él significa que entramos en una guerra en curso desde la creación del mundo. Una que culminará con la victoria final de Dios en el fin del mundo, aunque Dios ya ha ganado la victoria, porque Él es poderoso sin igual. Pero hasta aquel día habrá más bajas, más mártires, solamente por predicar el nombre de Jesús y por vivir la vida que Jesús nos mostró y quiere que vivamos. Una vida en servicio a Él y a su reino. ¿Estás listo para la persecución cuando viene? ¿Por qué viene? ¿Estarías encontrado fiel cuando Jesús viene? Ponemos de pie para honrar la palabra de Dios. Vamos a empezar con los primeros 10 versículos de capítulo 6 para recapitular lo que leímos la semana pasada y para entrar en el mensaje de hoy. Estas son las palabras de Dios escritas por las manos de hombres, inspirados por el Espíritu Santo, para darnos lo que necesitamos para servirle a Él en la tierra. Hechos capítulo 6, versículo 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas
en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y el ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga, llamaron los libertos, incluyendo tanto sirenos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Señor, gracias por habernos dejado un testimonio de la fidelidad de los hermanos nuestros del pasado, que nos sirven como ejemplo, Señor, inspiración de la libertad que tenemos en Jesucristo, la libertad del pecado y consecuencias eternas por haber rechazado al Hijo de Dios, que vino para darse a sí mismo en la cruz para con nuestros pecados, para limpiarnos de maldad. En este día, Señor, en los Estados Unidos, en lo cual celebramos la Día de la Independencia, Señor, celebramos la independencia espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Jamás vincular a este mundo en el nuevo por la derrota del enemigo en la cruz. Que tomamos esta libertad, Señor, mientras la tenemos, para avanzar el reino de Dios en esta tierra, no de este país, no el reino de nuestra propia casa ni propios deseos, no, el reino de Dios tanto en la tierra que en el cielo. Bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asientos, por favor. Dejamos empezar con el protagonista de nuestra historia hoy, con Esteban. Acabamos de leer de sus características, versículo 5. Escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lo que tenemos es Esteban predicando la palabra de Dios, exponiendo lo que el Antiguo Testamento verdaderamente había señalado, tocando el Mesías que vendrá, y discutiendo con los hombres de malos pensamientos y deseos, los que quieren detener el avance del reino de Dios, aunque sean, entre comillas, hijos de Dios. Lo que tenemos es él discutiendo con ellos y ellos con él, pero nadie puede vencer su sabiduría. Dice en versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Sabemos que eso no vino del mismo Esteban, no, sino como se mencioné anteriormente, vino del Espíritu Santo. Dice en versículo 10, no podían resistir a la sabiduría, conocimiento bien aplicado, como estudiamos en Santiago, ¿recuerdan? Y el espíritu con que hablaba. Entonces no hablaba de su propia experiencia, ni hablaba de su propia preparación, sino hablaba por Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versículo 22
y 23 son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todos producidos no por nuestra fuerza ni naturaleza, sino por permanecer en Jesucristo y dejar que el Espíritu Santo tiene control de nuestra vida total. Notes que el fruto del Espíritu Santo se demostró a través de Esteban, ya que no respondió con injurias, sino que predicó la fiel palabra de Dios y mostró amor a los que lo perseguían. Eso es lo que vamos a ver. Cuando empeora las quejas, la discusión, no vamos a verlo empezar de regañar, injuriar y tirar insultos. No, él va a seguir predicando con mansedumbre y con humildad la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo haga la obra, no él. Así es como Jesús nos manda a amar a los que nos persigan y orar por ellos, aunque sea muy difícil en nuestra carne. Yo sé, yo he experimentado la necesidad de orar por alguien que me perseguía, me maltrataba, me maldecían. Y en mi carne no quisiera responder en humildad y mansedumbre. Pero por el Espíritu Santo, eso es lo que he aprendido. ¿Por qué? Porque siempre sale mejor. Porque el Dios del universo que creó a esta otra persona, que es el que convence, va a cambiarlos. Unas semanas atrás nos preguntamos a nosotros mismos si fuéramos una amenaza al enemigo y su reino en la tierra. Porque lo que pasó es que Esteban se puso una amenaza al sistema religioso, hace elogios y premios y reconocimiento que los sacerdotes apreciaban y recibían en el pueblo por sencillamente predicar el simple evangelio de Jesucristo. Él fuera una amenaza no por sus propias habilidades, ni dones, ni preparación, sino por el Espíritu Santo, quien vivía en él y cada uno de nosotros que seamos hijos de Dios por la salvación. De nuevo, eres tú una amenaza al enemigo por tu testimonio y tu entrega total al Espíritu Santo para controlar y usar tu vida. No vas a ser un Esteban si no fueras una amenaza al reino de Satanás. Si no le moleste, él no va a tocarlos. Porque tiene otras personas fieles que están avanzando el reino de Dios, entonces él va a enfocarse en ellos. Pero una marca de un cristiano verdadero es que recibas persecución porque eres una amenaza al reino de Satanás. No es que corremos como en las calles buscando problemas, pero a ser fiel y vivir la vida santa, predicar el evangelio, discipular, intentar rescatar almas del infierno, nosotros vamos a ponernos como enemigo al enemigo de los hombres. Y en este escenario, en este ejemplo, el problema no era Esteban, no era el mensajero que era el problema. El problema era el mensaje. Esteban tenía un rostro de ángel, dice la Escritura, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tenía control total de él. Pero es el mensaje era lo que resultaba ofensivo a los religiosos. El enemigo siempre opone el mensaje de la cruz cuando y donde lo encuentra. Vamos a seguir en el versículo 11 y adelante. Vamos a tocar con capítulo 7 entero, saltando a partes para poder tener por lo menos un resumen de su mensaje cuando desafiaba por los religiosos de por qué estaba predicando a Jesucristo. El problema no era el mensajero, sino el mensaje. Versículo 11. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio.
Y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? En el capítulo 7, mientras testifica, mientras relata la fidelidad de Dios y el amor inquebrantable a Israel a pesar de su rebelión, Esteban usa la historia de Israel mostrar que Jesús era el Mesías y que esos líderes religiosos estaban haciendo la misma cosa que hacían sus antepasados, rechazar el plan de Dios por orgullo y justicia propia. Empezando con Abraham, el padre de la nación de Israel. Esteban relata la historia de Israel, su rebelión y el amor inquebrantable de Dios, proveer y rescatar a su pueblo de sus pecados. Él va de Abraham a Jacobo a José. Observe cómo estos líderes religiosos lo trataban a Esteban tal como lo trataron los hermanos de José a José cuando Dios habló tras él, versículos 9 a 10 en capítulo 7. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa, con desprecio y celos, sin suponer que Dios se mueva. Los hermanos de José lo maltrataban tal como ellos estaban maltratando a Esteban y como maltrataban a Jesús. Pero José fue salvado y usaron salvarlo al pueblo de Israel de la hambruna. Y eventualmente mudaron hacia Egipto, a la tierra de Goshen, la tierra mejor de Egipto. Y de aquí Esteban sigue a Moisés, el que los libraría del cautiverio físico del pueblo de Israel. Versículo 35. Este Moisés, a quien ellos rechazaron, el pueblo de Dios, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Y es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el mar rojo, en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará una profeta como yo de entre vuestros hermanos. ¿Hablando de quién? Jesús. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Es interesante cómo al describir a Moisés y ser rechazado, despreciado por aquellos a quienes vino a salvar, eso es exactamente lo que estos gobernantes religiosos le están haciendo a Jesús y su mensaje de la salvación espiritual. Jesús, el nuevo Moisés perfecto, el que libraría a su pueblo del cautiverio y los llevaría a una nueva tierra de vida eterna. Relación restaurada con Dios y santidad, no justicia propia. Y así como el pueblo se quejó y persiguió a Moisés,
estos gobernantes persiguen a Jesús y a su siervo Esteban. Versículo 48. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Vosotros, que sois duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo. Como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y sin embargo no la guardasteis. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Cuando Esteban vio la visión de los cielos abiertos, fue como el colmo. Aquí están los líderes religiosos, que son los que se supone que están más cerca de Dios y son más capaces de ver y escuchar a Dios, siendo llamado y reprendido por simple hombre humilde, sin educación, sin entrenamiento, sin familia prominente, que vio el cielo abierto y el Hijo de Dios de pie a la diestra de Dios, aplaudiéndole por su fidelidad. Esto sirvió como una confirmación y elogio de la fe de Esteban y el testimonio de fiel de Dios, mientras los que se suponía que estaban haciendo lo que él estaba haciendo se preparaban para asesinarlo. Estos mismos líderes religiosos trataron a Esteban tal como trataban a Jesús. Vamos a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 y versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo, el que él había venido a rescatar, estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otros salvó, que se salve a sí mismo, si ese es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El mismo tratamiento que recibió Jesús, que recibió los profetas anteriores, estaba recibiendo ahora Esteban. Y tal como mataron a los profetas antiguos y mataron a Jesucristo, ya está martirizando el primer mártir de la iglesia primitiva. Esteban, el hombre lleno de fe y poder del Espíritu Santo, lleno de gracia y Espíritu Santo, lleno de humildad, quien oró por sus perseguidores y asesinos, pidiéndole a Dios no les tome en cuenta este pecado. Es fácil sentarnos en este lugar en el 2021
y decir que nosotros jamás hubiéramos maltratado a Jesús o a Esteban. Oh, no. Nosotros hubiéramos respondido en fe y habernos defendido a Esteban. Tal vez. Pero la historia y la naturaleza del hombre relatan una diferente historia. Tal vez pienses que no habrías estado aliado con los líderes religiosos. Quizás dirías que no habrías rechazado el mensaje de Cristo. Tal vez crees que tu bondad, tu justicia, tu santidad, tu preparación, tus finanzas, tu familia, te habrían hecho y seguirán haciéndote aceptable a Dios. Para una vieja canción espiritual que solía preguntar, ¿estuviste allí? ¿Estabas allí cuando lo clavaron al árbol? ¿Estabas allí cuando lo clavaron al árbol? Oh, a veces me hace temblar, temblar, temblar. ¿Estabas allí cuando lo clavaron al árbol? Y el artista de rap cristiano Shai Linne siga con esta idea en su canción ¿Estuviste allí? Cuando dice, ¿estabas allí cuando lo clavaron al árbol? Así que ahora se para ante la multitud condenada a morir. Una multitud enojada que grita, crucifica. La forma en que tratan al Señor de la gloria está desagradable y es repugnante. Pero pierdes el punto si no ves tu rostro entre la multitud. Mientes si no ves tu rostro en esa multitud. Te engañas a ti mismo si no ves tu rostro en esta multitud gritando a Jesús, crucifícalo, crucifícalo. Cada uno de nosotros lo pusimos a Jesús en la cruz. Aunque no físicamente, espiritualmente, por nuestros pecados. Él fue maltratado por habernos llevado el mensaje de esperanza y salvación. Y Esteban fue martirizado por predicar las buenas nuevas de Jesucristo. En este escenario, ¿quién serías tú? ¿Esteban, fiel hasta el final? ¿O estos líderes religiosos santurones que creían que eran salvos por su herencia, no por el sacrificio de Jesús? ¿Cuál eres tú? Terminamos en capítulo 8 viendo el resultado de su muerte. Parece una paradoja, pero el resultado de su muerte, la expansión de la iglesia. Versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Ya la persecución ha empeorado. Ya la persecución ha causado que huyen los discípulos de Jerusalén. Qué triste decimos. Más que 8,000 personas llegando a Jesucristo. La iglesia primitiva creciendo. Tal vez buscando un edificio más grande para reunirse. Y en un momento Esteban martirizado por predicar el evangelio y ya ellos tomaron coraje, los religiosos, de perseguir la iglesia hasta la muerte y todos esparcidos por la tierra conocida. Y pensamos, qué triste, ya ha terminado la obra de Dios. Pero la paradoja es que en vez de parar la obra, se extendió la obra hasta aquel que nos llegó a nosotros cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús. Es por este martirizado de Esteban que nosotros somos cristianos hoy. Porque cuando fueron echados de la ciudad, la concentración de la bendición y todo conocido, todo cómodo, ellos llevaron el mensaje a tierras desconocidas, a gente extranjeras, para que nosotros pudiéramos escuchar el evangelio de Jesucristo.
gloria a Dios por el martirizado de Esteban. Según un diccionario, persecución significa seguimiento, acoso y maltrato a los miembros de un grupo social, político o religioso por razones ideológicas. Es un ataque directamente dirigido al que predica, siga o insista en la verdad de Jesucristo y su evangelio. Es sufrir por ser cristiano. Es sufrir por predicar el evangelio. Es sufrir por servir y ministrar en el nombre de Jesús. Es sufrir por ser un hijo o una hija de Dios. Sin embargo, no confunda la persecución con las consecuencias naturales del pecado o las acciones nuestras. Incluso como vemos aún en el ejemplo de Job, un hombre que sufría no por sus acciones, por motivo de la voluntad de Dios. Cuando sufrimos sin culpa nuestra, tampoco esto significa necesariamente que estamos siendo perseguidos. Vamos rápidamente a 1 de Pedro capítulo 3. Esa es una prueba que debemos usar a ver si podemos averiguar por qué estamos sufriendo. ¿Estamos sufriendo por ser fieles cristianos y predicar el evangelio? ¿Estamos siendo perseguidos por seguirle a Dios fielmente? ¿O estamos siendo perseguidos y experimentando consecuencias por nuestras propias malas decisiones, nuestros propios pecados, nuestras malas acciones? 1 de Pedro capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si estás sufriendo por tus malas acciones y malas decisiones, tu infidelidad a Dios, a tu esposa, a los esposos, lo que sea, no puedes clamar, persecución, persecución. Esa es consecuencia. Pero como Él dijo, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. No digo que buscamos persecución. No, nos encontrará cuando somos fieles para Dios. Especialmente cuando empeora cada día. Cuando viene más y más oposición a la luz de Cristo. Y el beneficio de la persecución muchas veces, como encontramos en capítulo 8, y vamos a ver en el resto del libro de Hechos, es sacarnos de nuestra zona de confort y hacer lo que se supone que debemos hacer. Debido a la persecución y el martirio de Esteban, los apóstoles, los discípulos, se dispersaron y dejaron a Jerusalén y comenzaron a ir a las naciones. Comenzaron a salir de Jerusalén para ir a Judea, Samaria y finalmente a los confines de la tierra. Lo que pensaban mal resultó en el avance del evangelio y la salvación viniendo a nuestras puertas. ¿Es esto lo que se necesita? Para que nosotros salgamos de nuestra zona de confort y nos adentremos en los campos de cosecha donde esperan las almas. Nosotros tenemos que esperar la persecución. ¿Es eso lo que vamos a decir? Yo no me muevo hasta que Dios me mueva. Sea persecución, sea pérdida de trabajo, sea pérdida de una relación, de casa, de todo, antes que moverse.
Yo sé que Dios está tocando corazones aquí. Ha estado tocando corazones por años. Vayan a las naciones. Entrégate al ministerio de tiempo completo. Deja tu zona de confort. Sigas yendo y haciendo discípulos. Y todavía nosotros resistimos. Y resistimos. Es mejor rendirse a Cristo, aceptar lo que está dándote a hacer, en vez de tener que experimentar persecución o peor, Dios decir, ok, yo no voy a usarte. Duro de servicio, yo no puedo usar, entonces me voy. ¿Qué está Dios diciéndote? Puntos de acción de esta semana. ¿Eres tú una amenaza al reino del enemigo? Por estar lleno del Espíritu Santo y de buenas obras. A pesar del peligro del mensaje de Cristo, ¿eres fiel en compartirlo pese a que te puede costarte tu vida? Ese es lo que Cristo hizo y nos demanda. Cuando Dios permite que venga la persecución y que la iglesia sea esparcida, ¿se te encontrará fiel tú hasta la muerte? Vayas tú a ser encontrado fiel cuando Jesús venga. Acabamos de cantar que Dios venga. He aquí, Jesús viene ya. Estamos muy... Pero cuando viene, tú vas a estar encontrado fiel a servirle a Él a pesar de las consecuencias y la persecución y por unos hasta perder la vida en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad mostrada por toda la Biblia, empezando desde la creación en capítulo 3 de Génesis. Cuando al caer tú ya empezaste de poner en acción el plan de la salvación. A Abraham a escoger un pueblo de los impíos. A José que enviaste allá para poder preparar el camino a salvar al pueblo de Israel de la hambruna. A Moisés a librarlos del cautiverio físico. Y ahora culminando en Jesucristo, quien vino para darnos la libertad espiritual. Oh Señor, gracias por tu fidelidad y perdónanos, Señor, por nuestra flaqueza, nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, que siempre busca su propio bien. Pero gracias por tu fidelidad de habernos perseguido en amor y habernos salvado, aunque no buscamos a ti. Pero tú nos elegiste y nos buscaste, porque nos amaste tanto, que entregó a su Hijo unigénito en la cruz, para que todos los que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Este es el Evangelio. Y Señor, en un mundo lleno de gente perdidos, corriendo al cielo, la eternidad, separado de Dios en el infierno. Y tú nos has dado, Señor, la luz, la linterna del Evangelio de Jesucristo, ha ayudado a salir de las tinieblas. ¿Somos fieles, Señor? Seamos fieles, Señor, en presentar el Evangelio a pesar de lo que pasa. Oh, Señor, yo quiero ser encontrado fiel al fin, Señor. Cuando tú decides que es tiempo que David George sale de esta tierra a entrar en el cielo con su Salvador, que yo sería encontrado fiel, Señor, hasta la muerte, predicando y buscando las almas perdidas. Señor, estás llamando a personas aquí, Señor, a dejar tu zona de confort, sea a cruzar la tierra, las puertas, el costado de este país a otro país, a veces al otro lado de la calle, para ir y buscarlas, combatir el Evangelio. Oh Señor, muévete entre nosotros. No nos dejamos en paz, Señor Espíritu Santo. Siga persiguiéndonos en amor y convicción, Señor, convenciéndonos del plan que tengas para nosotros y las almas perdidas en nuestro alrededor. Oh Señor, que seamos encontrados fieles.
Búscanos, Señor, persíganos. Oh, Señor, perdónanos, Señor, pero hay unos aquí no te conocen. Han estado corriendo de ti por mucho tiempo, Señor. Corriendo de tu salvación, tu bondad, tu amor. Pero, Señor, tú eres fiel en seguir buscándonos. Si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, que están perdidos en su pecado, que les salven hoy, Señor. Que hoy sea el día que entren en el cielo, entren en la vida eterna, que reciban la libertad espiritual. Oh, Señor, muévete. Toma control, Espíritu Santo. En nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a entrar en un tiempo de invitación. Ponte de pie. Usa esta plataforma como el altar. Entregar su vida a Jesucristo. Entregar tu voluntad. Ponte de pie. Pero vamos a cantar silenciosamente o vamos a tocar el piano para que tú tengas oportunidad de responder. Porque cada vez que el mensaje de Cristo está predicado, deben ser respuestas. Deben ser gente respondiendo a lo que Dios ha mostrado. Entonces no tiene miedo de venir. Acércate aquí. Usa esta plataforma como altar. Trata con Dios. Vamos a tener unos minutos solamente. Y al final vamos a tomar este tiempo como dado. Pero aprovechemos esta oportunidad de hacer negocio con Dios. Muévete si Dios te toque. Por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevó. Cantamos juntos. Su perfecta ira de obediencia al Padre yo creer Él lo otorgó y perdón me dio y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por
por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Oh, 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 declarado justo soy en él. Amén. Somos declarados justos en Él y solo por Él y para Él. Existimos a gloriarle y servirle en todo. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por haber respondido a la palabra de Dios. Si todavía necesitas una decisión, yo voy a estar aquí siempre como después del culto en el BLG cuando quiera. Pero no deja que otro día pase sin haber dejado por sentado lo que Dios está diciéndote hacer. Para terminar, hoy vamos a empezar con el BLG de los jóvenes. Hemos esperado a las 11 tener el lugar. Gracias a Dios que Lucy Delgado y Brian Fernández están preparándose como maestros a dirigir esta clase de jóvenes, de sus contemporáneos, de otros de su misma edad. Entonces hoy en el aula, al lado de nuestra aula, el ED 222, habrá lugar para los jóvenes, cada domingo a las 11. Y Thais habla Blue Doritos. Entonces también hay razón venir, si solo para Blue Doritos, lo que necesitan hacer para estudiar la palabra de Dios. Y la semana que viene vamos a empezar a prepararnos de nuevo, colectar comida para el Helps Outreach, que este ministerio que unos de nosotros hemos aprovechado de esta necesidad y oportunidad de recibir comida cuando estamos en necesidad. La semana que viene vamos a tener bolsas y papeles con lo que necesitan para que el fin de semana 17 y 18 de julio nosotros vamos a dejar nuestra comida detrás de nuestros automóviles para que nosotros podamos también como ministerio buscar y colectar toda esta comida, poner en el troque y debes llevarlo allá. Entonces en la mesa de bienvenido en el Facebook page hay una lista para inscribirse. Por favor, inscríbete para servir no solo en recibiendo la comida, poniendo comida, preparando, pero también fin de semana 17 y 18, sábado y domingo necesito mucha ayuda en buscar la comida, ponerla en el troque el domingo después del culto, llevarlo al Helps Outreach y descargarlo todo, como hemos hecho en el pasado. Gracias a todos. Vamos a terminar hoy con la bendición que viene. Vamos a leer de nuevo versículos 59 y 60, capítulo 7. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Un hombre fiel hasta el fin. Que ese sea dicho de nosotros cuando nosotros entramos en el cielo, delante de nuestro Salvador, quien dio todo para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Que Dios los bendiga. Vamos en oración. Señor, gracias por tu gran amor que nunca cesa, nunca termina, no tiene fin. Gracias por el archivo que nos has dado, Señor, de tu fidelidad, tu amor inagotable, inquebrantable para con tu pueblo. Y nosotros somos tu pueblo. Bendícenos, úsenos, prepáranos, Señor, esta semana a servirte en humildad y fidelidad. Nos despedimos en paz y con la bendición del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Vete en paz. Aleluya, gloria
cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy.